Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Mates son chulas. Hoy vamos a empezar a derivar, ya no con la definición, sino con la tabla de derivadas, las derivadas de las funciones elementales. Bueno, primero comentaros que para poder derivar es básico ir aprendiéndose la tabla de derivadas, ¿vale? Nosotros la vamos a ir haciendo por pasos y esta tabla conviene también saber que va progresando desde los casos más sencillos hasta los casos más complicados o más complejos y van agrupados por familias de funciones. Por lo tanto, ahora aquí vamos a ver toda la tabla desde el principio hasta el final, ¿vale? Al principio, siempre la que se estudia al principio es la de la función constante. La función constante, pues es que yo tenga una función y valga una constante, ¿vale? Pues la derivada, que ya sabéis que se expresa con una prima, pues es 0. Por ejemplo, si f de x es 3, pues su derivada es 0, porque 3 es una constante. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que yo tengo que recordar, ¿vale? Muy bien. Bueno, conviene decir que c tiene que ser una constante que sea real, ¿vale? La segunda que se ve a continuación es la función identidad. La función identidad tiene un nombre así muy grandilocuente, pero en realidad pues es f de x igual a x o y de y es igual a x, ¿vale? Pues su derivada es 1, ¿vale? No hace falta ningún ejemplo porque ya es directamente este, ¿vale? Y el tercero que se ve es la función potencial. La función potencial, ¿de acuerdo? Vale, la función potencial, su fórmula es esta. Yo tengo una x elevado a n cualquier número, ¿vale? Puede ser natural, puede ser racional, ¿vale? Pues la derivada se pasa el exponente delante, se hace la misma base y al exponente se le resta 1. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, ahora en vez de poner f de x pondré y. Y es igual a x al cuadrado. Vale, pues la derivada será el 2 pasa adelante, x elevado a 1, ya directamente escribiré 2x. Por ejemplo, si fuera y al cubo, pues sería 3x cuadrado. Si fuera, por ejemplo, es una propiedad que, bueno, se verá en otro vídeo, pero cuando se estudia la función potencial, que en realidad son al principio monomios y luego son polinomios, pues si hay, por ejemplo, algún número multiplicando a la x, ¿vale? Pues la y' es 3 por la derivada de la x. La constante es como si fuera transparente. Yo a veces le digo transparente en la derivada, 3, y ahora la derivada de la x, que es 1, pues 3, ¿vale? O por ejemplo, 3x cuadrado, pues será el 3 y el x cuadrado, igual que hemos tenido aquí, sería 2x, por lo tanto es 6x. De hecho, lo que hacemos es el 3 por 2, 6, y la x se le resta 1. Por ejemplo, lo podríamos ver aquí de forma general. Si yo tengo 4x a la 5, pues su derivada será 5 por 4, 20x, y el 5 baja en 1, 4. ¿Vale? Vale, sigamos viendo esta tabla, vamos allá. Bueno, un cuarto punto sería el de las raíces o radicales, ¿vale? Raíces, escribiré yo. Y hay dos fórmulas que se pueden aprender de memoria, ¿vale? Lo que pasa es que os voy a demostrar que sin aprenderlas de memoria también podemos sobrevivir en este tema, ¿vale? Que es lo que nos interesa, ¿vale? Tengo, por ejemplo, una función que sea raíz de x, raíz cuadrada de x, ¿vale? Pues la derivada es 1 partido 2 raíz de x, ¿vale? Y de forma similar,
si tengo la raíz enésima de x, su derivada es 1 partido n raíz enésima de x elevado a n menos 1. ¿Vale? Muy bien. Esto quiere decir, si hago un ejemplo de la primera ya es ella misma, pero un ejemplo de la segunda pues sería, si tengo la raíz cúbica de x, pues la y' será 1 partido 3 raíz cúbica de x al cuadrado, ¿vale? Esto es lo que nos dice esta fórmula, n, 3, 3, n menos 1, 2, ¿vale? Os voy a demostrar que estas fórmulas en realidad es haber utilizado la regla anterior de las potencias. Quiero decir, utilizándolo como una potencia también podemos llegar a este resultado. Una de dos, o me acuerdo de memoria de estas fórmulas, que muchas veces también conviene, o lo hacemos de esta otra forma. Fijaros en este ejemplo. Voy a hacer la primera para poder llegar a este resultado sin acordarme de memoria. Por ejemplo, raíz cuadrada de x. Pues lo primero que yo tengo que hacer al principio es expresarla así, como si fuera una potencia. Sabéis que la raíz cuadrada es elevado a 1/2. Vale, pues entonces la derivada, si os acordáis, la fórmula anterior era que la derivada de una x elevado a un n era nx elevado a n menos 1. Pues será, en la n, como es el exponente, será 1/2 y ahora x, y ahora a este le tengo que restar 1, 1/2 menos 1. Por lo tanto quedará 1/2 x, 1/2 menos 1 es menos 1/2. Vale, pues menos 1/2 es lo mismo que la x abajo elevado a 1/2, porque sabéis que los exponentes negativos son como si estuvieran abajo, ¿vale? El inverso. Y esto, si lo expreso como raíz, pues ya tengo lo mismo que aquí, ¿vale? Para que veáis que esta fórmula en realidad es una potencia. O por ejemplo, hagamos el caso este de la raíz cúbica. Si yo hago y es igual a la raíz cúbica de x, es lo mismo que expresar esto así, ¿vale? Pues la y' será, utilizando esta misma fórmula que he utilizado antes, será 1/3 de x, 1/3 menos 1, ¿vale? 1/3 menos 1 será 1 menos 3 menos 2/3. Esto, si lo pongo debajo, será 3x a la 2/3. Y si lo expreso como una raíz, será 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Lo mismo que tenía yo aquí, ¿vale? Bueno, ya por hacer un ejemplo más, si tengo la raíz quinta de x, pues su derivada pues será, haciéndolo así o haciéndolo así. Ya, por ejemplo, si utilizo esta fórmula de aquí, pues sería 1 partido 5 raíz quinta de x, 1 menos 4, ¿vale? Bueno, sigamos viendo la tabla, vamos allá. Bien, la siguiente sería el número 5, función exponencial. ¿Vale? La función exponencial pues es de este estilo, a elevado a x, donde a es un número real, ¿de acuerdo? Pues su derivada es el mismo por el logaritmo neperiano de la base. Si esta exponencial fuera precisamente el número e, su derivada es solamente esto. Claro, es que aquí hay un 1 que es el logaritmo de e. Utilizaríamos la fórmula de arriba, que es la más general, entonces claro, quedaría e a la x por logaritmo de e. Como es un 1, pues ya no aparece, ¿vale? Esta es la fórmula que yo tengo que recordar. Simplemente como ejemplo, pues un ejemplo del primero de decir y es igual a 3 elevado a x. Muy bien, pues su derivada será
3 elevado a x por el logaritmo de 3. Y ya está. ¿Vale? Y la número 6 sería la función logarítmica. Los logaritmos, ¿vale? Muy bien, pues la fórmula general será el logaritmo en base b de x, su derivada es 1 partido por x por el logaritmo neperiano de la base b. Y si fuera neperiano, el logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Pero claro, aquí lo mismo, porque también está multiplicado por el 1, que es el logaritmo de la base, que es e. ¿Vale? Pero lo aprendemos así. Cuando es logaritmo de x es 1 partido por x la derivada. ¿Vale? La mayor parte, el 90% de las veces nos encontraremos logaritmos neperianos, no logaritmos de otra base cualquiera. Por ejemplo, un ejemplo de la primera, pues sería, si yo tuviera logaritmo, bueno, sabéis que si se pone log sin poner nada debajo es logaritmo decimal. Vale, pues será y' será 1 partido por x por el logaritmo neperiano de 10. O si fuera logaritmo en base 5 de x, pues y' será 1 partido por x, logaritmo neperiano de 5. ¿Vale? Muy bien, vayamos a por las trigonométricas, las funciones trigonométricas y las funciones arco inversas de las trigonométricas. Vamos allá. Bien, la número 7, que son las funciones, porque son varias, trigonométricas. Las funciones trigonométricas, vale, pues por ejemplo, son 3 las principales. Si es seno, bueno, son seno de x, coseno de x y tangente de x, ¿vale? Tangente o tan de x, que en muchos sitios también las expresan así, ¿vale? Vale, la derivada del seno de x es coseno de x y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Están como cambiadas, ¿vale? La del seno es coseno y la del coseno es el seno, pero cambiado de signo, ¿vale? Normalmente yo, para acordarme, pues la del seno va en positivo y la del coseno va cambiándole el signo, ¿vale? La del seno es coseno y la del coseno es menos seno. Y la de la tangente cambia porque se puede expresar de dos formas, o 1 partido coseno al cuadrado de x, lo cual era secante al cuadrado, en algunos sitios también dicen secante al cuadrado, y la otra forma de expresarlo es 1 más tangente cuadrado de x, que sale de una fórmula trigonométrica que habíamos hallado, ¿vale? No merece la pena hacer un ejemplo porque ellos mismos ya son el ejemplo, ¿vale? La fórmula hay que acordarse. Y el punto 8, que es el último ya, son las funciones arco, que también son importantes. No por ser las últimas son menos importantes y muchas veces pues también se preguntan bastante, ¿vale? Porque uno entiende que cuando llega hasta estas últimas pues ya las otras las tiene bastante superadas, ¿vale? Son arco seno de x, que en algún sitio las expresan así, ¿vale? Arco coseno de x, que también la expresan así, con la notación anglosajona, o arco tangente o tangente a la menos 1 de x, ¿vale? Muy bien, pues sus derivadas son las siguientes. La derivada del arcoseno es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. La del arco coseno es prácticamente igual, pero con un menos 1. Y la de la arco tangente es un poco diferente sin la raíz y con un más, 1 partido 1 más x cuadrado, ¿vale? La forma de acordarse, el seno y el coseno son prácticamente iguales y son con la raíz, el arco coseno con el menos, y la del arco tangente es abajo 1 más x al cuadrado. Bueno, es lo que tenemos que recordar de
su fórmula. Bueno, y hasta aquí la tabla de las derivadas de las funciones elementales. Espero que os las aprendáis porque son básicas. Nos vemos, practicar muchísimo es la clave, ya sabéis. Adeu, adiós.